Por último, la última de Estados Unidos, la Corte Suprema ratificó el matrimonio igualitario. Fíjate en la que estamos, amigos, las cosas que se están discutiendo. La Corte Suprema estadounidense ratificó el matrimonio igualitario, rechazaron el pedido de la funcionaria municipal de Kentucky, Kim Davis, sobre el fallo de 2015 que establece el derecho constitucional al matrimonio entre personas del mismo género. Es decir, en 2015, qué tarde, acá 2010, aviso, 2015 se establece el derecho constitucional a que se puedan casar los trolos con los trolos y las trolas con las trolas. Y esta Kim Davis había hecho un pedido para ir en contra de ese fallo. Y ahora la Corte Suprema rechazó el pedido de ellos, es decir, ratificó el fallo. Es una cosa insólita también que en Estados Unidos, lo mismo pasa con el aborto. En Estados Unidos las cosas se dependan, el fallo Roe versus Wade, el fallo. Y nunca se termina de establecer un marco legal. Entonces después vienen estos tipos, cambia la Corte, deshacen el fallo. Por eso también es un debate acá, también es un debate. Cuando antes de que se apruebe la legalización del aborto en 2020, lo único que teníamos era el famoso fallo FAL como marco que establecía que si una mujer estaba embarazada y con ese embarazo o corría riesgo de su vida o era víctima de una violación, se pudiera hacer un aborto sin más que una declaración jurada. Entonces eso a grandes rasgos regulaba el acceso al aborto. Pero lo mismo, dependías de cada provincia, de cada justicia, de que no te pongan escollos y demás. Por eso era tan importante tener específicamente un marco legal, para no depender de esos pormenores o de esas derivas. Y también para efectivamente garantizarlo y que no solo te habiliten y no te judicialicen, sino que puedas acceder a la parte medicamentosa y al seguimiento y a todo lo que necesites y a la información cuando vas a un aborto para que te provean de información y de métodos anticonceptivos si es que no querés quedar embarazada de nuevo y demás. Bueno, no es lo mismo que esté basado en fallos a que esté basado en una ley concreta. De ahí que sea tan aterrador que aquí en Argentina, ya con estos nuevos vientos, se empiece a poner en duda. Por un lado, la importancia de esas reivindicaciones y esos derechos que se consiguieron, y por el otro lado, que esa autonomía de las personas gestantes, sea legítimo que exista, ¿no? Y que sea escuchada y valorada y garantizada por el Estado. Estaba leyendo, pero la verdad no encontré la fuente, así que no me quiero subir del todo, pero que en el presupuesto 2026 medio que se desfinancia la ESI. Cuando haya más información profundizamos sobre eso, porque vi un consultor, pero como que no logré encontrar la información, entonces tampoco me quiero meter en un rumor o nada, pero como que la ESI sigue siendo una ley, pero no le aplica financiamiento, entonces la liquidás, que quedaría medio que las clases de biología, un par de cosas anticonceptivos y listo. Lo mismo, la declaración de Sebastián Pareja que vimos hace no tanto, y cantidad de todos los teóricos, obviamente, libertarios, en contra de el derecho al aborto, que insisto, está garantizado por ley. Hay una noticia que no la pude preparar en profundidad, pero este viernes en Buenos Aires se reunieron 30.000 evangélicos en Vélez para escuchar a Franklin Graham, que es un predicador evangélico, que es el predicador o el pastor de Donald Trump, sí, que es hijo de otro pastor famoso. No sé si no llenó varios Vélez, no sé si no hizo 2. Bueno, vieron que cada uno tiene su sesgo y sus burbujas. Su padre es Billy Graham y está haciendo una gira mundial y realiza este Festival de la Esperanza, que hace shows y todo, pero que básicamente termina haciendo una deriva en contra de los derechos de las minorías, del colectivo LGBT, de las mujeres y demás. La gente está en la búsqueda, la gente busca encontrar un propósito, un significado a su vida. Hasta acá todo bien, la verdad que sí. Pero hay algo que falta, dijo. Dentro de nosotros hay un vacío que solo puede ser llenado por Dios. Y yo te digo, Dios tiene un plan para tu vida. Ya se pone un poco raro. Proclamó desde Vélez. Pero tenemos un problema. El problema es el pecado. El pecado frena que Dios pueda revelarse y mostrarte tu plan. El pecado es una barrera entre usted y Dios, dijo. Básicamente todo lo que hacemos los humanos es un pecado. Nacemos con el pecado original, de hecho. Entonces no hay mucha escapatoria. Ya nacés con el pecado. Incluso la lógica, ¿no? Cristiana. Nacés ya con el pecado judío-cristiana, en realidad, ¿no? Sería así. Bueno, caes con el pecado ya original. Entonces ya estás impedido. Ya estás impedido de Dios. Ya lo único que tenés que hacer el resto de tu vida es esforzarte para compensar ese pecado que ni siquiera vos habías cometido con ningún tipo de albedrío. Bueno, y entre los pecados, cita Graham, Dios quiere que uses el sexo, pero debe ser usado dentro de una relación matrimonial entre hombre y una mujer. No entre dos hombres, no entre dos mujeres. Fíjate cómo una cosa se vincula con la otra, ¿me entendés? Cómo hay movimientos de época
que empiezan a unificarse y a cobrar fuerza. Y el aborto a los ojos de Dios es asesinato, dijo, ¿no? Entonces, fíjense cómo en realidad la Agenda 2030 no es la agenda que llaman woke, la agenda de ampliación de derechos, reivindicación. La agenda internacional y globalista es esta, porque fíjate que viene el yanqui a decirnos esto, la mina, mientras tanto en Kentucky, que bueno, lo frenó la Corte Suprema, pero intentando volver atrás, negando los días de licencia a las parejas homosexuales y demás. Generando nuevos sentidos comunes y el crecimiento de personajes como Nicolás Márquez, nunca googleen Nicolás Márquez denuncia, como Agustín Laje, que después de golpe decir, bueno, pero los que siguen a Laje, bueno, y fue el caso de la Hurta, el femicida, que arma organizaciones de varones uniéndose, y toda una deriva conservadora, desoladora. Esto lo tenemos recontra charlado acá en Mate, obviamente, pero una deriva conservadora, violenta, terrible, que legitima la violencia y legitima la sumisión, ¿no?, de ciertos grupos de personas por debajo de el poder, la autoridad y la violencia de otras. Ya sabemos quiénes son esas personas que están subsumidas, son las que históricamente, estructuralmente, por los siglos de los siglos, fueron subsumidas. Y viene un tipo evangélico, después de que la semana anterior Milei rece con pastores evangélicos dentro de la Casa Rosada, y plantea estas lógicas. Que dice, hermano, hay leyes acá, ¿eh? Mirá que el matrimonio igualitario es una ley, mirá que el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, está votada en el Congreso, se discutió 2 veces. Fueron 700 opositores, se votó, se rechazó, después se aprobó. No es opcional. No es opcional, no es que si te gusta o no te gusta. Por supuesto que nadie está obligado a abortar. Si vos sos esto fue explicado, amigos, hasta el cansancio. Es agotador hasta volver sobre esto. Si vos tenés una creencia, una fe completamente legítima, y lo que vos crees es que un aborto es un asesinato, que no se pueden casar los trolos entre sí, vos crees en eso, y vos no vas a ser trolo, y no te querés casar con un trolo, nadie te va a obligar a hacerlo. ¿Quién te va a obligar? Tu fe, tenemos libre credo, libre práctica de todo, es lo que se tiene que garantizar. No puede eso orientar las políticas estatales, y en contra de toda ley ratificada y legitimada en el Congreso, bueno, viene este tipo a decir estas cosas en clara consonancia con una deriva ideológica mundial, que primero parece medio volada, después te enterás que los pibardos, medio compañeros, tampoco les parece tan loco y que un poquito les rompía las pelotas a los demás. Después sí, bueno, viste cómo son las minas. ¿Qué rompehuevos las minas? Uy, cómo me tienen los trolos. Todos tenemos que saber que los trolos son trolos. No pueden hacerlo en su casa. Como dijo Franco, ustedes pueden ser trolos, pero en la intimidad. Jefe de gabinete, ¿eh? Sean trolos dentro de sus 4 paredes, lo que quieran. Y así terminamos en derivas que después, bueno, son de legitimación, de discursos conocidos como discursos de odio, que muchas veces se traducen en violencias reales, físicas, que terminan a veces incluso con la vida de personas que pertenecen a esos colectivos y que implican que se retrotraen derechos que tomaron muchísimas décadas conseguir y que fundamentalmente son siempre los mismos los que pagan ese retroceso. Porque, insisto, la mayoría hombres, blancos, heterosis y demás, que militan y tienen toda esta red mundial en contra de los derechos de determinados colectivos que han peleado muchísimo por conseguir esos tales derechos, no pierden nada cuando se vuelve atrás. ¿Se entiende? Con toda esta deriva conservadora, no pierde ninguna autonomía un tipo. Si mañana se vuelve atrás el patrimonio igualitario, se vuelve atrás los métodos anticonceptivos, la entrega de métodos en los hospitales, la ESI, el acceso al aborto legal, si todo eso se vuelve atrás, un tipo, un pibardo que está en la casa tranqui, jugando a los jueguchis, tomándose un vasito de coca subsidiada, haciendo la suya, no se mueve en nada su autonomía, en nada. Hay 0 para perder. Por eso es tan fácil para los pibardos, incluso nuestros compañeros, estar deslegitimando cuánta demanda hay, cuánta mujer se organiza, cuánto trolo se organiza, cuánto colectivo se organiza. ¡Oh, cómo joden, hermano! ¿Qué no? Ya está, ¿cómo joden? Porque no tienen nada en juego. Pero, sin embargo, cuando nosotras leemos esto, nos enteramos de esto, reflexionamos sobre esto, vemos el riesgo terrible que hay para nuestra autonomía. Por eso es tan fácil decir, qué hincha huevo las minas, qué paja escuchar, y nos enteramos ahora que ninguno había escuchado nada los 10 años que estuvimos hablando. Bueno, eso pasó también aquí en Argentina durante el fin de semana. Vélez lleno con este muñeco diciendo que hay que volver atrás. Hay que volver atrás. Es, bueno, como les digo, un plan bastante estructural y evidenciado, no es una conspiración.